Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta parte de esta serie de vídeos donde intento enseñaros a hacer un buen análisis funcional de la conducta. Hoy tenemos pues de los vídeos más importantes, el análisis funcional propiamente dicho. Hoy por fin os voy a enseñar a utilizar de manera adecuada esta maravillosa herramienta. Una vez hayamos integrado los conocimientos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, perdón, y también aprendizaje uniestimular, partiendo de todos esos supuestos filosóficos que os expliqué. O sea, ya tenéis la base completa para poder poner en práctica esta maravillosa herramienta. Voy a cerrar la ventana aquí para que ningún ruido nos moleste y vamos con ello. Hoy voy a intentar enseñaros pues a integrar todo esto, como bien os decía, y a atravesar esta serie de fases que pudiéramos decir que el análisis funcional conlleva, aunque no son rígidas como tal, pero bueno, queramos o no, vamos a ir atravesándolas una a una, que son estas cuatro, ¿vale? Y empezamos ya a aplicar todos estos conocimientos en nuestra herramienta, ¿vale? Primero, vamos a atravesar una fase que es la recogida de información, es decir, esto evidentemente lo estoy enfocando desde una parte más clínica, ese consultorio donde nos viene un consultante, nos cuenta su problema y demás, pero bueno, que pudiera enfocarse a cualquier otra parte. O sea, para hacer un análisis funcional, primero tenemos que recoger información, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en esta parte clínica, que al menos es donde yo lo quiero enfocar. Pero repito, o sea, puede servir para cualquier ámbito, ¿bien? Donde haya un comportamiento implicado, una variable y demás, y queramos analizarla funcionalmente, claro. Entonces, primero recogemos la información. El consultante nos va a venir, nos va a empezar a contar muchas cosas. También nosotros tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas, pero bueno, eso ya se va aprendiendo con el paso de la práctica clínica y demás. Con esa información nos vamos a la fase 2, que es hacer el análisis funcional. Que bueno, que aquí se desglosan muchísimas cosas, porque también veremos que tenemos que devolver ese análisis funcional. Tenemos que explicarle a nuestro consultante qué es lo que hemos observado. O sea, nosotros vamos a observar una serie de comportamientos que están, digamos, controladas por una serie de variables ambientales y demás, y una interacción ahí muy chula, pero el consultante en teoría no sabe, al menos no explícitamente, o no todas las variables que están implicadas. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a entenderlas para que eso nos pueda también ayudar a preparar el terreno para la intervención, que es justo la tercera parte. Una intervención basada, evidentemente, en ese análisis funcional que hemos hecho previamente, ¿ya? Y por último, una revisión y un seguimiento donde vamos a ir poco a poco alargando más las sesiones hasta poder conseguir el alta, pero siempre revisando pues que todo se esté cumpliendo, que no haya nuevos problemas y demás. Bien, vamos a verlo de forma centrada. Realmente, vuelvo atrás un momento, la teoría hoy es esto, es decir, hoy lo que vamos a ver de teoría es estas cuatro fases y ya. Lo demás, que es lo importante, son los casos prácticos, que es lo que vamos a hacer. Es literalmente lo que nos vamos a encontrar en la práctica clínica y no solo, repito, en la clínica, sino también en numerosos ámbitos y contextos diferentes, como el laboral, por ejemplo, si queremos hacer un análisis funcional ahí, o en el deporte, lo que fuera, ¿vale? Todo aquello donde esté implicado pues, una serie de comportamientos que queramos analizar funcionalmente. La primera fase, como bien os decía, es donde vamos a recoger la información de lo que le ocurre al consultante. Entonces tomaremos nota de lo que nos cuenta. Nos va a contar, oye, pues cuando me pasa esto, me voy porque eso me ayuda a aliviarme. Bien, allá tenemos una secuencia de condicionamiento operante y demás, entonces vamos apuntando. Normalmente lo que solemos hacer, lo que se suele hacer es apuntar palabras clave para tampoco ir a estar todo el rato escribiendo. Puedes elegir el método que quieras, puede ser ordenador, a lápiz, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, no nos vamos a meter aquí en este momento en eso. Lo que quiero que sepas es que en este momento es la primera de las primeras fases, vamos a estar recogiendo información. Realmente siempre vamos a estar recogiendo información a lo largo de todas las fases, pero digamos que aquí es donde se esconde el grueso de esta recogida de información, que es la que nos va a permitir luego analizar funcionalmente el comportamiento del consultante. Importante, nos vamos a centrar tanto en los procedimientos de condicionamiento clásico, aprendizaje uniestimular y condicionamiento operante, es decir, lo demás, lo que se salga de ahí, entendido en términos de comportamiento, nos da un poco igual, quiero decirte, no me voy a poner a analizar tu inconsciente como si acaso eso fuese ciencia y demás, o sea, evidentemente, todo lo que hemos dado de aquí para atrás en los anteriores vídeos es lo que ha preparado el terreno para que ahora nosotros podamos hacer el análisis funcional, ¿vale? Ya tenemos que ir con esta mirada funcional de, oye, me está contando esto, vale, se está asociando esto a esto, o está evitando esto porque esto le trae esto, lo que fuera, ¿bien? Resumen, esto. Bueno, que aquí es donde vamos a conseguir pues comprender el comportamiento. Entonces es importante, ¿vale? Aunque estemos recogiendo la información, aunque no estemos haciendo un análisis funcional todavía, tenemos que ir con esta mirada funcional. Porque esta mirada funcional también va a discriminar nuestras preguntas. Unas preguntas que van a ir dirigidas a sacar información. Porque no es lo mismo que yo te haga una pregunta muy abierta, que puede ser interesante, ¿no? Algunos autores hablan de la técnica del embudo, de ir haciendo preguntas más abiertas hasta ir cerrándolas poco a poco para centrarnos en ciertos hechos, que eso está perfecto, pero muchas veces vamos a tener que hacer preguntas específicas, evidentemente, para intentar, digamos,
entender ciertas secuencias de comportamiento, porque también me puedes estar hablando de muchas cosas y a lo mejor divagas mucho, entonces yo tengo que castigar esa conducta de divagar y reforzar aquellas que sean más centradas en términos de secuencia. Oye, me pasa esto, hago esto y ocurre esto, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ir ya con esta mirada funcional, aunque no estemos haciendo un análisis funcional como tal, pues ya tenemos que ir teniendo en mente, oye, vale, aquí me está contando esto, ya me da pistas, ¿vale? Voy a hacer esta pregunta para ver qué ocurre después de esto. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y por supuesto, miraremos la topografía de la conducta, está bien entender, oye, la frecuencia, posible latencia, posible intensidad, eso está perfecto. Pero, como bien indica el nombre, análisis funcional de la conducta, no análisis topográfico o morfológico. Lo que nos interesa sobre todo, no lo que nos interesa al 100%, porque, repito, lo otro también es importante, ¿bien? Pero sobre todo lo que nos interesa es la función que está manteniendo, o sea, que está teniendo esos comportamientos que nos trae el consultante a la clínica o a la consulta, ¿bien? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Repito, como dije en el anterior vídeo, no nos preguntemos el para qué, porque bueno, puede ser útil para explicar y demás, ok, pero para qué trae consigo, yo creo que intrínsecamente casi, esta noción teleológica de esta persona hace esto para, ¿no? El niño está llorando y lo hace para molestar. Tiene una serie de connotaciones que realmente no es así. O sea, nosotros no hacemos algo por lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es físicamente imposible. Lo hacemos porque se ha dado en el pasado. El discriminativo tiene el valor de avisarnos de que cierta respuesta operante se va a ver reforzada o castigada o extinguida, porque previamente en el pasado se ha visto que ese discriminativo señala de que cierta respuesta operante se ha visto reforzada, castigada o extinguida. No es mágicamente, o sea, el discriminativo no avisa de algo futuro. O sea, avisa de algo futuro, pero es algo presente que se ha vuelto presente gracias a que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? No me he explicado una mierda, pero lo que quiero decirte es que un discriminativo, por ejemplo, un semáforo en rojo, que nos avisa de que cruzar va a ser sometido a un procedimiento de castigo positivo, donde se va a añadir un reforzador negativo. ¿Bien? Este procedimiento de castigo positivo, es decir, el estímulo discriminativo delta, que es el semáforo en rojo, nos señala que a la respuesta operante se le va a añadir, digamos, un reforzador negativo. ¿Cómo sabe eso el discriminativo? O sea, ¿cómo nos está avisando el discriminativo de eso? Porque previamente en el pasado ha sido útil para eso, ¿vale? O sea, a lo mejor a ti nunca te han atropellado, pero gracias a las reglas verbales, pues el discriminativo se ha ido condicionando y ya es capaz de evocar o de no evocar, en el caso del delta, la respuesta operante. Lo que quiero decirte es que aunque el discriminativo nos avise de que va a llegar algo, ese algo no ha llegado todavía, por lo tanto nuestra conducta no está controlada por lo que va a ocurrir en el futuro, está controlada por el discriminativo, ¿bien? Es decir, por lo que ha ocurrido en el pasado, ese discriminativo es discriminativo por lo que ha ocurrido en el pasado. En el caso del semáforo, a lo mejor nunca nos han atropellado, pero gracias a las reglas verbales que tanto cultural como familiarmente se nos ha inculcado y demás, pues se ha vuelto discriminativo, ¿bien? Bueno, no nos liamos con esto. Lo que quiero decirte es que lo que queremos buscar es el por qué, no tanto el para qué, aunque en términos coloquiales pudiera ser lo mismo. Si nos ponemos más técnicos, cuidado, ¿bien? Entonces, lo que buscaremos es más la función que la topografía. O sea, no nos centremos solo en, ay, qué respuesta más intensa, ¿vale? Pero ¿qué función tiene esta respuesta? ¿Qué es lo que la elicita? ¿Qué es lo que la evoca? ¿Qué consigue después? Esto es lo que quiero que entienda, ¿bien? Luego, una vez tenemos la información necesaria, pues evidentemente pasamos a realizar el análisis funcional de la conducta, donde operativizaremos aquellos términos que sean difusos. Por ejemplo, nos habla de amor, ¿no? Que yo siento mucho amor. Bueno, pues a través de la clarificación y demás, pues iremos preguntando, oye, ¿qué entiendes tú por amor, no? Y poco a poco también lo iremos traduciendo funcionalmente. Ah, vale, es un intercambio de reforzadores realmente, donde la otra figura está condicionada apetitivamente y elicita respuestas condicionadas de bienestar una vez está presente, lo que fuera. Cada caso es un mundo, aunque bueno, en términos generales el amor va por esa línea, ¿no? Lo que depende, siempre depende. Esa es la palabra que tiene que ser tu palabra favorita a partir de ahora. Depende, siempre. Depende del caso. Y plantearemos también variables disposicionales y operaciones motivadoras. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva, que le quería dedicar un tiempito para la gente que no sepa lo que es, ¿vale? Y luego, una vez esto, plantearemos la hipótesis de origen, es decir, cómo se originó el problema, ¿bien? Porque todo problema tiene un inicio, luego se empieza a mantener, pero ¿dónde? ¿Cuándo? O, bueno, eso no nos interesa tanto, cuándo, dónde, eso da un poquito igual, aunque puede ser relevante en ciertos casos. Lo que más bien nos interesa es cómo, es decir, cómo se originó, ¿vale? ¿Qué pasó en ese momento? Pues para que la persona ahora se esté comportando así. Y luego pasaríamos a la hipótesis de mantenimiento, es decir, vale, en su momento ocurrió esto, pero ¿por qué el problema se sigue manteniendo? ¿Qué está haciendo la persona? ¿Qué está pasando en su vida para que el problema se mantenga? Pues ahí eso lo meteremos dentro de la hipótesis de mantenimiento.
Una vez hecho esto, formularemos el caso completo y, como bien os decía antes, devolveremos el análisis funcional, ¿bien? Es decir, yo tengo te he hecho el análisis funcional y entiendo que tu comportamiento pasa por esto, por esto, por esto, y ahora yo te voy a explicar por qué pasa, ¿vale? Porque tú eres una persona que no sabe, en teoría, por qué te estás comportando así, por qué te pasa eso, y yo, que en teoría soy el profesional, te lo voy a explicar. Esto podría entenderse como psicoeducación, ¿bien? Es la parte en la que yo te entrego el análisis funcional, te lo explico y demás. Y aquí vamos a tener que adaptar mucho nuestro lenguaje al del consultante. O sea, si hace falta hablar en términos mentalistas, aunque nosotros no seamos, no estemos, digamos, tejidos por esa tela, da igual, ¿eh? O sea, yo puedo ser la persona más monista, materialista, determinista del mundo, pero si te tengo que hablar de destino, de libre albedrío, de dualismo, porque eso va a hacer que tú lo entiendas o porque el análisis funcional me desvela que hablar de eso va a ser adecuado para resolver tu problema, lo voy a hacer, ¿eh? Créeme que lo voy a hacer. Entonces, tenemos que adaptarnos al consultante, ¿bien? Y, por último, pero no menos importante, porque de hecho es muy importante, plantear los objetivos para poder llevar a cabo la intervención. Si yo no tengo claro qué objetivos tengo que cumplir, no sé en qué tengo que intervenir. Porque yo puedo tener mis objetivos y los tengo cuando yo hago un análisis funcional, evidentemente entiendo qué está ocurriendo y tengo los objetivos en mente, ¿vale? Si vienes porque estás mal, pues supongo que te querrás ir estando bien. Pero los objetivos no son solo míos, también son del consultante. Bueno, de hecho, recaen sobre el consultante, lo que también yo creo que tiene que haber una interacción, ¿eh? O sea, no solo el consultante quiere, no, es que mi objetivo es este y es un objetivo irrealista y demás, no, hay que valorarlo también, pero el protagonista es el consultante, ¿vale? Entonces los objetivos tienen que partir de él, lo que por supuesto hay que tratarlos en terapia y ver si son realistas, si no, y todo ese rollo, ¿vale? Bien, como decía, lo de variables disposicionales. Hay una serie de variables que cuando se van a condicionar ciertos aspectos, por ejemplo, por condicionamiento clásico, un estímulo condicionado se va a asociar a un incondicionado, bueno, un neutro a un incondicionado, luego se vuelve condicionado, o cierto discriminativo va a adquirir el valor de avisar de la relación respuesta-reforzador. Todos estos aspectos no ocurren en el vacío, evidentemente. Hay variables que están por ahí que influyen en que a lo mejor se haga más o menos probable esa relación de contingencia, o ya no solo eso, sino que también le dé más o menos valor a cada uno de los elementos de esa contingencia. Me explico. Leo tal cual lo que pone. No olvidar atender a esas variables que, aunque no estén implicadas directamente en la secuencia funcional como tal, influyen sobre o la relación de contingencia en su totalidad, haciéndola más o menos probable, o en cada uno de sus elementos. En condicionamiento clásico teníamos una relación de contingencia, el EC que se asociaba al EI, o el S al EC en segundo orden, entonces, bueno, el estímulo neutro al incondicionado, o al condicionado, depende. Y en el condicionamiento operante teníamos el discriminativo en relación a la respuesta y el reforzador, o sea, el discriminativo se hace contingente con la relación respuesta-reforzador y luego la relación respuesta-reforzador. Esas son las tres contingencias que tenemos en términos generales. Pues hay variables que pueden hacer más o menos probables que esas contingencias se formen, ¿bien? O alterar el valor de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, tengo una persona a la que he encontrado que un reforzador positivo para aumentar la probabilidad de cierta respuesta operante es darle chocolate. Bien, yo tengo a mi hermano que no hace los deberes y he encontrado que dándole chocolate pues empieza a hacerlo. Bien, perfecto. El chocolate me está haciendo de reforzador positivo para esa respuesta operante de hacer los deberes. Bien, y el discriminativo pues será mi conducta de decirle, oye, haz los deberes y que te voy a dar chocolate. Eso discrimina la respuesta operante de hacer los deberes y después de eso yo le administro el reforzador positivo que es el chocolate. Pero ¿qué pasa? Si un día mi hermano de casualidad, aparte de que no le apetece hacer los deberes porque está cansado y aparte de que también no tiene hambre, no le apetece azúcar porque está muy saciado, acaba de comer muchísimo justo ahora, ¿el chocolate como reforzador positivo va a tener el mismo efecto que si mi hermano estuviese hambriento y además con mucha ganas de chocolate? Evidentemente no. Entonces, vemos como hay ciertas variables, ciertos aspectos, como en este caso este estado de saciedad, el hecho de haber comido previamente, que alteran el valor, en este caso, de un elemento de la contingencia, que es el reforzador positivo. Entonces, ahora el reforzador positivo, pues a lo mejor en este momento no va a reforzar nada, porque como la persona está saciada, ya no tiene hambre, no tiene ganas de chocolate, pues no tiene su efecto, ¿vale? Digamos que se devalúa el reforzador momentáneamente, que estas serían variables motivadoras, en este caso de abolición, porque hacen que el reforzador no tenga efecto reforzante, ¿bien? Es decir, digamos que
no favorece que la respuesta operante se siga dando, porque altera el valor del reforzador, ¿bien? Y es motivadora porque no es estable, es decir, el hecho de que tú ahora estés saciado es algo temporal, ¿bien? Pero luego tenemos otras variables como la edad, el sexo y demás, que sí que son, a ver, relativamente más estables, porque la edad, por ejemplo, bueno, un día tienes 15 y al otro tienes 16, o sea, relativamente estable, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que eres un niño pequeño y todavía no sabe hablar, ¿bien? ¿De qué va a servir que yo intente controlar cierta respuesta tuya a través de conductas verbales? Si yo te hablo y tú tienes 5 años y no entiendes nada, ¿de qué me va a servir? Entonces no se va a formar la contingencia. El hecho de que tú tengas 5 años, aunque más bien que tengas 5 años es el hecho de que por la edad que tienes, no te has enfrentado a diferentes experiencias y esas experiencias no han podido crear cierto repertorio conductual que me permita a mí, pues con mi verbalización, discriminar tu conducta. Pero bueno, el hecho de que tenga 5 años, con todo lo que eso implica, que no ha pasado suficiente tiempo, su cerebro no está desarrollado, bla, 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 todo ese tipo de cosas, dificultan que yo pueda crear una contingencia con ese organismo, ¿bien? O sea, bueno, la contingencia con el organismo. O sea, el hecho de que mi discriminativo pueda tener cierto efecto sobre su respuesta, avisando de que va a llegar cierto reforzador. Por ejemplo, yo le digo a un niño bueno, 5 años, coño, en 5 años hablan. Vamos a poner ya a un niño de 10 meses, ¿vale? Vamos a irnos a lo exagerado. Yo le digo a un niño de 10 meses, no sé, no toques el enchufe, por ejemplo, ¿vale? ¿Esa verbalización que yo hago va a conseguir discriminar su conducta de no tocar el enchufe? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque el hecho de que el niño tenga 10 meses como variable disposicional, ¿bien? Dificulta que yo pueda crear esa relación de contingencia entre el discriminativo y su respuesta operante y el reforzador, o la evitación del reforzador, lo que fuera, depende de qué relación de contingencia estemos hablando y de qué términos estén implicados. Lo que quiero decir es que hay ciertas variables que dificultan que se puedan crear ciertos condicionamientos, ¿bien? Eso es lo que quería decir. Aquellas que sean más estables, como el sexo, la edad y demás, pues son disposicionales, y aquellas que sean más esporádicas, más momentáneas, como el hecho de que estés privado, el hecho de que estés saciado. Por ejemplo, privarse, o sea, el hecho de que tú estés privado de agua, por ejemplo, el hecho de que no haya bebido agua en mucho tiempo, es una operación motivadora de establecimiento porque hace más probable que tú encuentres como reforzador positivo el agua ante determinada conducta. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de disposicionales, hablamos de variables estables que no están implicadas directamente en la contingencia, porque el hecho de que tú estés privado de agua, que es el discriminativo como tal, podría llegar a serlo, pero en este caso que te estoy poniendo, no. ¿Es la respuesta operante? No. ¿Es el reforzador? No. Pero afecta a la contingencia, a las relaciones de contingencia que se forman, ¿bien? O a cada uno de sus elementos por separado. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, si es estable, disposicional, y si es más esporádica, más momentánea, motivadora. Si favorece, si hace más probable la aparición de cierta respuesta, hablamos de establecimiento, y si hace menos probable la aparición de cierta respuesta, hablamos de abolición. Fin. Luego lo veremos con los ejemplos, que son variables que tenemos que tener en cuenta porque afectan, ¿eh? Bien. Luego, ¿qué haremos? Pues una intervención basada en este análisis funcional que hemos hecho. Oye, he encontrado que ante este discriminativo evitas, porque esto te permite reducir el malestar, perfecto. Que en su momento se contracondicionó esto y esto ahora está discriminando esta respuesta, bien. He hecho el análisis funcional, perfecto. Pero ahora tengo que intervenir, es decir, tengo que ayudarte a resolver ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues basándonos en el análisis funcional que hemos hecho. No lo hacemos para nada, evidentemente. Si no, imagínate, vaya pérdida de tiempo. Pues el análisis funcional nos lo va a desvelar. Acuérdate de lo que te estoy diciendo cuando veamos los ejemplos. O sea, es como si de repente apareciese la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿bien? Y por supuesto, en caso necesario, se reajustará el análisis funcional. Como ya les decía, esta recogida de información ocurre siempre. El consultante va a venir, nos va a contar, oye, ¿te acuerdas que te dije que estaba súper bien con mi pareja el otro día? Bueno, pues lo he dejado. Boom, y te cambia todo el análisis funcional. Y luego te viene la siguiente sesión, oye, ¿te acuerdas que nos habíamos alegrado mucho porque dejé a mi pareja la tóxica, tal, bla, bla? Bueno, pues volví con ella. Bueno, pues ya está. Hay que ajustarse a ello. Ya es decisión tuya si castigar o no cierta conducta, lo que fuera. Yo en temas de relaciones tampoco me metería mucho, pero depende. Es todo lo que vamos a hacer. O sea, todo lo que tenemos que hacer en consulta, que esto lo veremos en el siguiente vídeo, en el de habilidades terapéuticas, tiene que tener un sentido funcionalmente hablando. Es decir, nosotros tenemos que analizar qué verbalizaciones por nuestra parte van a ser las más efectivas para cambiar, modificar, lo que fuera, ciertas respuestas en el consultante, ¿bien? Y una vez tenemos la intervención, pues lo que vamos a me lío. Lo que vamos a ir haciendo es una revisión y un seguimiento. Oye, pues estás mejorando en esto, no estás mejorando en esto. Y lo que vamos a ver es si se han realizado cambios en base a esos objetivos que se buscaban intentar cumplir, ¿bien? Y poco a poco iremos alargando este espacio de intersesiones. Es decir, si antes venías cada una vez al mes, pues mira, poco a poco para que te vayas independizando de mí, porque tú tienes que tener ya tus propias herramientas, no soy tu madre como psicólogo,
pues poco a poco lo que tienes que ir es pues, ir separando las sesiones. Oye, antes venías una vez al mes, pues ahora vamos a intentar una vez cada 2 meses. Vamos a ver qué va pasando y vamos alargándolo hasta conseguir dar el alta, ¿bien? Y en caso de que tengamos que hacer un cambio, pues lo cambiamos. En análisis funcional nos desvela que ha pasado otra cosa que es importante, bien, pues reajustamos, vemos, medimos, esto es lo importante. Vean, vamos a ver casos prácticos, que es lo importante. Os he traído 3 casos prácticos. Uno, que es este de aquí, larguísimo, donde abordo todo el proceso de análisis funcional, y los otros donde solo me centro en el análisis funcional y en la intervención, ¿vale? Bueno, ahora verá. Voy a leer tal cual, ¿bien? O sea, ir quedándonos con la información y demás. Datos generales. Nos llega una mujer que se llama Marina, que tiene 21 años, es estudiante del último curso de psicología. Perdón, vive en un piso compartido con 2 compañeras y tiene una pareja estable desde hace 1 año y medio. Bien, ¿cuál es el motivo de consulta en términos generales? Pues acude a terapia porque siente que últimamente se agobia mucho con facilidad ante diferentes situaciones socioacadémicas, vamos a decirlo así. Refiere que le cuesta concentrarse, anticipa que no va a ser capaz de rendir como antes y además ha empezado a evitar algunas clases o exposiciones orales. Le gustaría poder controlar sus nervios y dejar de decepcionar a los demás. Bien, aquí chicos y chicas, ya de verdad, en serio, ir con esta mirada funcional, ¿vale? Voy pensando en términos de condicionamiento clásico, operante y demás. ¿Qué está pasando? Bueno, ya vemos aquí conductas de evitación, vemos que le dan mucha aversión estas situaciones académicas. Bien, vamos a ir planteando, ¿no? Vamos a intentar averiguar por qué. Claro, si a mí me llega esto de repente, yo iría a preguntar primero la parte del origen, es decir, vale, tienes esta aversión hacia lo académico, te da mucho miedo, quieres evitarlo, tal, tal, tal. Vale, bien, pero ¿por qué? ¿Te ocurrió en su momento? Vamos allá. Desde que comenzó el último curso, pues Marina nos cuenta que ha notado que su ansiedad ha aumentado, ¿vale? Esto ya lo vamos viendo. Y aquí nos empieza a contar. En una presentación grupal, pues de repente experimenta una fuerte activación fisiológica, temblores, sudor, taquicardia, porque le salió mal y todos los compañeros la juzgaron. Se rieron de ella, miradas cómplices entre los compis, bueno, este tipo de cosas que socialmente son muy aversivas, evidentemente, porque así se han condicionado, ¿bien? Y desde entonces, solo pensar en tener que hablar en público ya le genera malestar, ya le elicita respuestas condicionadas aversivas, ¿bien? ¿Ves cómo vamos viendo ya esta parte funcional? Hay que ir con esta mirada. Incluso escuchar su propio nombre en la clase le pone nerviosa. Bien, a raíz de esta experiencia, pues ha empezado a evitar participar en clase y ha rechazado al menos 2 presentaciones en grupo. O sea, esto ya literalmente nos desvela el análisis funcional completo. En ocasiones finge estar enferma para no ir a clase. Bien, mira, todavía un poquito más. Además, ha empezado a revisar compulsivamente sus apuntes antes de clase, siente que tiene que saberlo todo para evitar que le pregunten. Su pareja y sus compañeras de piso le han notado más irritable que nunca y con muchísimas menos ganas de salir o hacer planes. Claro, ella se defiende diciendo que se siente más segura cuando queda en casa estudiando, controlando todo, ¿eh? Cuidado. Y reporta que al sonar su despertador para ir a clase, se le cae el mundo encima, siente un nudo en el estómago y además si anticipa que tendrá que exponer o hablar, pues comienza a hiperventilar. Es decir, muchas respuestas condicionadas muy aversivas y eso. Luego, le cuesta quedarse en espacios cerrados con muchas personas. Bien, ahora veremos eso. Y en una ocasión, mientras estaba en clase, oyó que la profesora decía su nombre y automáticamente empezó a sudar. Es decir, solo escuchar su nombre en el contexto de la clase, veremos si también en otros contextos, no nos cuenta nada por aquí, pues ya le elicitan muchas respuestas condicionadas aversivas, ¿bien? Vamos a tenerlo en cuenta. Vale. Ahora, ¿a dónde iríamos? Pues a la fase 1, recogida de información, que es básicamente esto, ¿vale? La consultante nos habla y nosotros vamos apuntando. Esto es. Aquí, repito, hay que tener en cuenta hacer las preguntas adecuadas, saber llevar por el camino que queremos y demás. Bien. Pero lo que nos interesa, ¿vale? El análisis funcional. Antes de nada, bueno, primero vamos a ver las disposicionales, ¿vale? Planteamos variables disposicionales y operaciones motivadoras. Esto ya estamos dentro de la fase 2 del análisis. Mujer, vemos que tiene 21 años, que está en el último año de psicología, que es exigente, ¿vale? Recordemos, un grado exigente, que vive en un piso compartido, que tiene 1 año y medio de pareja. Todas estas variables, que ahora veremos que no todas están implicadas, podrían llegar a haber sido o a considerarse variables disposicionales u operaciones motivadoras motivadoras de establecimiento de abolición en diferentes condicionamientos, en diferentes relaciones de contingencia, ¿bien? Perdón. Pero a lo mejor no todas. O sea, veremos que el hecho de que sea mujer, al menos a mí no me ha desvelado, no he visto que tenga relación con algún aspecto o lo que fuera, que pudiera tenerlo. El hecho, por ejemplo, una variable interesante aquí, que está en el último año de psicología, es una carrera, pues a lo mejor exigente, depende de la universidad, pero que es el último año, o sea, más exigente todavía. Esto hace más probable que se ponga más nerviosa, porque el hecho de que tenga tantas cosas que hacer, pues puede ser que se ponga nerviosa ante diferentes exposiciones y eso hace más probable que la cague, que sus compañeros se ríen de ella, perdón, y que el condicionamiento se cree. Vemos cómo son variables que aunque no están implicadas directamente, están ahí afectando. Bien.
Vale, pues yo lo que hago desde mi... O sea, esto es personal, ¿vale? O sea, al final tú puedes hacer análisis funcional como quieras. Yo te estoy dando aquí una guía, pero puedes hacerlo como te dé la gana. Yo en las disposicionales siempre pongo todos los candidatos a ser disposicionales o motivadoras, ¿vale? Es decir, todas las variables que pueden ser o disposicionales o operaciones motivadoras. ¿Que luego están implicadas en la secuencia o no? Pues si está implicada en una secuencia, lo pongo. Abro una flechita y digo, esto afecta o afectó, ¿bien? Pero que luego no, pues se queda ahí, ¿bien? Por ejemplo, veremos que mujer y que tenga 21 años, al menos para mí, no afecta en nada en este caso, ¿bien? Pero las puse igual porque pueden ser candidatas a operaciones disposicionales, esas variables que afectan a la relación de contingencia o a cada uno de sus elementos. Bien, entonces empezamos a hacer análisis funcional. Lo que yo hago aquí es, de estos casos, de todo lo que nos ha contado, de todo lo que hemos en teoría recogido nosotros en la información, pongo frases y abajo analizo funcionalmente esas frases. Bien, por ejemplo, esto literalmente copiado del caso anterior, ¿eh? En una presentación grupal experimentó una fuerte activación fisiológica porque le salió mal y todos la juzgaron, temblores, sudor, taquicardia, y desde entonces solo pensar en tener que hablar en público le genera malestar. Incluso escuchar su nombre en clase se pone nerviosa. Vemos como esto es literalmente lo que habíamos recogido antes. Pues vamos a analizar funcionalmente eso. Esto puede ser muy fácil, sobre todo al principio, cuando estás empezando, para ir haciendo un análisis funcional. Oye, recoge esta frase. Ante este discriminante, bueno, no lo pondré así. Ante esta situación, evita porque eso le reduce el malestar. ¡Pum! Te pongo la frase y ¡pum! Abajo te hago el análisis funcional. Porque esto nos permite no dejarnos nada. Hacemos un barrido de todo, ¿ven? Entonces yo ya tengo el caso escrito o apuntado como lo tenga y voy viendo, vale, secuencia que puedo analizar funcionalmente, mira, aquí también, ¿bien? Y vamos viendo. Entonces, nos cuenta Marina que tiene una presentación grupal y de repente empieza a sentir una fuerte activación fisiológica porque la presentación le salió mal y todos la juzgaron. Vámonos a la parte izquierda de la presentación. Tenemos como estímulo condicionado la presentación, ¿vale? Es decir, vemos a la persona pues presentando. Esto simboliza la presentación de Marina. Yo cuando hago un análisis funcional, que lo hago a mano, evidentemente, bueno, evidentemente lo puedes hacer como quieras, pero cuando lo hago a mano no pongo dibujitos, sino que pongo presentación, o sea, pongo literalmente la palabra, ¿bien? Lo que aquí, para que sea más visual, pues presentación. O sea, pues el dibujo. Entonces, la presentación, el hecho de presentar, bien, todo eso que está relacionado, el hecho de estar de pie en clase con la gente mirándote, estar hablando sobre un tema, explicando la pizarra digital, todo eso, ¿a qué se asocia de repente? Nos vamos a la flecha hacia la derecha, a la desaprobación social, es decir, a que los compañeros le juzgan, que al final no deja de ser otro estímulo condicionado, ¿bien? Porque es un condicionamiento esto de segundo orden. El hecho de que alguien te juzgue, pues, a ver, el ostracismo como tal, o que te rechacen en grupos sociales, pues pudiera tener cierta relevancia biológica, pero claro, en contextos así de clase y demás, el hecho de que se miren entre ellos, eso es puramente aprendido. Hemos aprendido a que eso no significa nada bueno. Entonces, de repente, la presentación, estímulo condicionado de la izquierda, que en un principio es neutro, porque una presentación, bueno, evidentemente a todos nos pone nervioso, pero ¿por qué? Por todo lo que eso ha implicado en nuestra historia de aprendizaje, porque nunca es agradable una presentación. Aunque, por ejemplo, para mí sí es agradable, porque no he tenido ninguna experiencia negativa, me lo paso bien, hago preguntas y tal, pero entiendo que en la gran mayoría de contextos no lo es. Entonces, la presentación se asocia, nos vamos a la derecha, a digamos, esos actos de juzgar por parte de su clase y la desaprobación social y demás. La desaprobación social, porque también se ha condicionado a otros aspectos, es capaz de elicitar respuestas condicionadas de malestar, ¿bien? De nerviosismo, taquicardia, lo que fuera. Pues ahora, la presentación también va a adquirir el valor de elicitar esas respuestas condicionadas aversivas. Bien, entonces ya tenemos un condicionamiento de segundo orden. Ahora la presentación por sí sola va a ser capaz de elicitar miedo, angustia, porque se ha asociado a algo que ya también producía miedo y angustia, que era la desaprobación social. Bien, pero ¿qué nos dice también? Que desde entonces solo pensar en tener que hablar en público le genera malestar. Nos vamos a la parte de la derecha de la presentación. Vemos ahí una nubecita que digamos que es el pensamiento, el hecho de pensar que tiene que hacer una exposición, que por cierto, hubo un vídeo en el que yo dije que el pensamiento no podía ser una respuesta condicionada, y es totalmente cierto, bueno, lo expliqué y tal, es una respuesta operante, pero sí que puede ser un estímulo condicionado, es decir, yo puedo pensar algo y eso elicitar en mí ciertas respuestas, tanto aversivas como apetitivas, da igual, pero no puede ser una respuesta condicionada, es una operante, ¿bien? Quería dejar eso claro. Entonces, el pensamiento de repente, bueno, el pensar que tiene que ir a clase y también escuchar su nombre. Pues al lado de la nubecita vemos como un papelito que pone name, ¿vale? Nombre. Pues ahora eso, ¿a qué se asocia? A la presentación, que ya está condicionada aversivamente. Es decir, ahora pensar en ir a clase
Escuchar mi nombre, ¿a qué se asocia? A que tengo que presentar. Cada vez que me llaman por mi nombre, vamos María, Marina, te toca presentar. Marina se asocia a presentar, ¿bien? Entonces hay otro condicionamiento de segundo orden. Ya no es que solo el hecho de presentar me elicite malestar, sino que como nos cuenta Marina, el hecho de pensar en presentar y el escuchar su nombre en el contexto de la clase se asocia al hecho de presentar, y entonces ahora solo escuchar mi nombre o solo pensar en tener que presentar también me genera malestar. Entonces ya tenemos la hipótesis de origen. Esto es cómo se estableció el problema, que no lo dije, ¿vale? Esta es la hipótesis de origen. ¿Cómo se estableció el problema? De repente, vale, tiene problemas, no puede exponer, evita exponer, vale, pero ¿cómo se originó todo eso? Pues una vez que expuso, la gente le juzgó, se rió de ella, le salió mal y se condicionó de esa manera, ¿bien? Entonces ahora vamos a la hipótesis de mantenimiento, todas esas conductas que están manteniendo el problema. Volvemos a copiar una frase. Ha empezado a evitar participar en clase y ha rechazado al menos 2 presentaciones en grupo. En ocasiones finge estar enferma para no ir a clase. Ante el estímulo discriminativo de tener que presentar, ¿qué hace Marina? Huye, escapa. Si está en clase, pues se va y se levanta, o, bueno, depende, no nos lo ha dicho aquí, bueno, evita participar y tal, pero lo que fuera. Si, por ejemplo, tiene una presentación en el grupo, a lo mejor no va a clase al día siguiente, estaríamos hablando de evitación, o directamente en la propia clase sale corriendo, ¿vale? Imagínate que nos cuenta eso. No nos inventemos información tampoco, pero como es un caso ficticio, me la invento. Bien, pues ahí estaríamos hablando de escape. Ante el discriminativo de presentar, ¿qué hago yo? Evitar. Huyo, escapo, evito, depende. O finjo estar enferma, ¿vale? Lo que está encima de la persona corriendo son unos virus. Bien, fingir estar enferma también es una conducta de evitación, porque ¿qué me permite decir o fingir que estoy enferma? Evitar ir a clase. Entonces me está alejando un reforzador negativo de algo aversivo, entre comillas, ¿vale? Recordemos esta relación funcional, no tanto topográfica, nos da igual si es aversivo o no. Bueno, a ver, da igual entre comillas, pero ¿me entiendes? Lo que nos importa es que es un reforzador positivo que al evitarlo aumenta la probabilidad de la emisión de la respuesta operante, ¿vale? Entonces estamos aquí ante un procedimiento de reforzamiento negativo, donde ante el hecho de tener que exponer en clase, estímulo discriminativo, la respuesta operante de evitar, fingiendo estar enfermo o no yendo a clase de la manera que fuera, o escapando de la propia clase, me aleja de un reforzador negativo, ¿bien? Y esto hace que yo siga evitando, porque si cada vez que evito, me evito, valga la redundancia, el ir a clase, pues genial, ¿bien? Porque para mí es algo aversivo, porque se ha condicionado en la hipótesis de origen, como hemos visto aquí, ¿bien? Genial. Vamos a ir analizando más frases. Ha empezado a revisar compulsivamente sus apuntes antes de clase. Siente que tiene que saberlo todo para evitar que le pregunten. Esto es otra conducta de evitación, o sea, aunque no sea algo visual, ¿bien? Que digas, ay, está escapando literalmente, vale, es una evitación, un escape. No, no, no. Hay otras conductas que mientras lo que busquen es alejarse del reforzador negativo, son conductas de evitación, ¿bien? Entonces, ante el estímulo discriminativo de estar en clase y que le pregunten o tener que exponer lo que fuera, ¿cuál es la respuesta operante? Estudiar mucho. Porque el hecho de estudiar mucho lo que hace es sentirse más preparada, ¿vale? Luego veremos, bueno, esto lo puse luego, pero también podría haber aquí un acceso a un reforzador positivo, que es esta sensación de control y demás. Pero eso lo puse en la siguiente, ¿bien? Pero aquí lo que se está haciendo es, vale, yo tengo que exponer este día, o tengo que ir a clase este día y me pueden preguntar, ¿bien? ¿Qué hago yo? Estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho, por si me preguntan algo, no vaya a ser que vuelva a ser el ridículo. Entonces, ante el discriminativo de tener que ir a clase, de tener una presentación, de saber qué le van a preguntar, estudia mucho, 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 porque eso le evita, le hace alejarse de un reforzador negativo, que es pues todas esas respuestas condicionadas que puede generar el hecho de pensar, ay, como me pregunten, se van a reír de mí en clase, lo que fuera. Entonces, estudiando mucho, ¿qué hago? Evitar cagarla en clase, ¿bien? Entonces, estoy evitando también. Sigue siendo una conducta de evitación, que a corto plazo está genial, pero a largo plazo vete a saber qué pasa, ¿bien? Y muchos de los problemas vienen por evitación, vamos, eso te lo puedo asegurar. Bien, no he puesto algunas disposicionales, por ejemplo, en todo esto. Aquí iría una disposicional, una flecha con una disposicional que estuviese, bueno, con una disposicional relativamente estable más o menos, que fuese el hecho de que está en cuarto de carrera y está estudiando un grado difícil. Bien, pues todo esto afecta. Aquí también todo esto afecta. O sea, el hecho de que esté estudiando un grado también hace más probable la conducta de estudiar y demás, porque, hostia, es que estoy en una cosa difícil, me van a hacer preguntas que no entiendo, ¿vale? Todo esto tenemos que ir con esta mirada también de las disposicionales. Lo que no las puse aquí, ¿bien? Pero, por ejemplo, aquí sí puse una. Ahora lo veremos. Seguimos con la hipótesis de mantenimiento. Hay más variables y más aspectos que están manteniendo el problema. Su pareja y sus compañeras la han notado más irritable y con menos ganas de salir o hacer planes. Ella dice que se siente más segura cuando se queda en casa estudiando, controlando todo. Bien. Disposicional, toda la situación que está viviendo. Es decir, ¿por qué yo me siento tan irritable? Bien, porque
Evidentemente hay un estímulo que lo está elicitando, esas respuestas condicionadas de irritabilidad, ¿vale? Pero ese estímulo condicionado, que de alguna manera es el que explica en el sentido más proximal esas respuestas condicionadas que se han elicitado, tienen detrás algo muy importante, y es que la mujer, o sea, Marina, está viviendo una situación drástica para ella, porque el estrés de estudiar mucho para evitar que le pregunten o para evitar cagarla, el saber que está en una carrera exigente, el saber que tiene que presentar y que se van a reír de ella, todo eso la altera, y ante diferentes estímulos pues responde de manera más agresiva o más irritada, ¿bien? Entonces por eso digo que es una disposicional, es algo que está afectando, ¿bien? Pudiéramos debatir si es una disposicional o una operación, al final tómenselo de estable como relativamente estable, ¿vale? O sea, que no tiene que ser estable como tal. Ya vimos la edad dura un año, es decir, que tengas 15 años, pues dura 15 años. O sea, perdón, dura un año, luego tienes 16, 17, pero es relativamente estable, ¿bien? Entonces, nos vamos a la punta de arriba. Estímulo condicionado, que alguien le hable, que alguien le diga cualquier cosa. Respuesta condicionada, irritabilidad, ¿bien? Y todo esto tiene detrás, pues esta disposicional tan fuerte de toda la situación drástica que está viviendo, que hace que esté más irritable, más sensible ante estos estímulos. Y luego nos vamos abajo, una secuencia de condicionamiento operante, que lo pone aquí. Ella dice que se siente más segura cuando se queda en casa estudiando, controlando todo. Está muy relacionado con esta diapositiva de aquí. El hecho de tener que exponer, de tener que ir a clase, lo que fuera, discrimina su conducta de quedarse en casa estudiando, 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 y esto por un lado le evita un reforzador negativo, que es pues todas esas respuestas condicionadas de saber que lo va a hacer mal, o le evita la incertidumbre, ¿bien? La incertidumbre de, ostras, me van a preguntar y no voy a saber qué hacer. Y por una parte le permiten acceder a un reforzador positivo, que es la sensación de control, que es algo muy apetitivo, que está, bueno, es muy agradable, la verdad. Pero no nos importa eso, nos importa que sea un reforzador positivo que al añadirlo aumenta la probabilidad de la respuesta operante. Ya paro con esto, ¿vale? Si uso aversivo y apetitivo, como ya sabes que lo digo en términos educativos, pues me da igual, ¿bien? Entonces no voy a corregirme más. Entonces, ante la situación de tener que ir a clase, de tener una presentación o lo que fuera, el día de antes o los días de antes se queda más tiempo en casa estudiando, 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 y esto le permite acceder a una sensación de control muy potente, que es el reforzador positivo, y le permite evitar un reforzador negativo. Bien, y vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos en las hipótesis de mantenimiento, ¿cierto? Volvemos a copiar una frase. Al sonar su despertador para ir a clase, siente un nudo en el estómago. Si anticipa que tendrá que exponer o hablar, comienza a hiperventilar. A veces se queda en casa y nota alivio inmediato. Bien, vámonos a la izquierda. El despertador, ¿a qué se empieza a asociar? Pues a la presentación. Oye, ya la presentación de por sí es algo muy desagradable para mí. Se ha condicionado aversivamente, excitatoria aversivamente. Pues claro, si yo hoy tengo una presentación que no me apetece para nada porque se van a herir de mí, porque me sale mal, todo lo que fuera, que también hay reglas verbales aquí manteniendo el problema. Todo esto que te estoy explicando, claro, el despertador da que me avisa de que voy a tener que ir a presentar a clase. Entonces, cada vez que suena el despertador, abro los ojos y digo, mierda, hoy tengo que ir a clase a presentar, qué miedo. Entonces empieza a asociar el despertador, se asocia a la presentación. Entonces ahora solo con escuchar el despertador ya me pongo nervioso. El despertador se empieza a condicionar también. Y ahora si nos vamos a la parte de la derecha, tenemos lo que nos dice arriba. A veces se queda en casa y nota alivio inmediato. Pues ante el estímulo discriminativo de tener que presentar, de tener que ir a clase, lo que fuera, el hecho de quedarse en casa, pues le permite evitar un reforzador negativo. Entonces, esto al final lo que va a hacer es mantener el problema, porque si yo estoy evitando, 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 cada vez me voy a hacer más sensible a todo esto, que es lo que veíamos con la incubación cuando vimos la teoría, ¿bien? Pero seguimos, porque hay más. Hipótesis de mantenimiento, es decir, todavía estamos con estos aspectos que mantienen el problema y demás. Le cuesta quedarse en espacios cerrados con muchas personas, como en una sala de exposiciones o una cafetería. Ha tenido que salir 2 veces del aula porque no podía más. Nos vamos a la izquierda. El hecho, o sea, quédense primero con el símbolo de la presentación, ¿vale? O sea, hay 3 símbolos ahí a la izquierda, están las personitas y una persona encerrada en un cuadrado. Vamos a quedarnos con la parte de la presentación. Claro, la presentación en sí, es decir, no es solo el hecho de tener que presentar, sino que también en el contexto hay otras muchas variables que también se están condicionando a la vez, y esto es maravilloso. Es decir, yo estoy presentando, pero ¿qué implica que estoy presentando? Que hay mucha más gente delante mía, hay muchísima gente mirándome. Bien, entonces también hay una variable, la gente. Mucha gente mirándome, mucha gente observándome. Y también hay otra variable, que estoy en un espacio cerrado con mucha gente agobiada en una clase que probablemente, a saber si hacía mucho calor y demás, que esto pudiera ser una disposicional. Bien, entonces, ya no es que solo se condicione, ya no es solo que se asocie a la desaprobación social y al hecho de que le juzguen el haber presentado, sino también el hecho de estar ante muchas personas, porque cuando la juzgaron había muchas personas delante de ella, y el hecho de estar en sitios cerrados, ¿bien? Porque eso también hace más probable que la juzguen, porque si estuviera, yo qué sé, sola y en un sitio abierto, pues bueno, vale, pero en un sitio cerrado con mucha gente encima,
Bien, entonces se empiezan a condicionar también el hecho de la presentación, que eso ya lo teníamos, pero también el hecho de que haya mucha gente, ya me empieza a resultar aversivo el hecho de estar ante mucha gente y también el hecho de estar encerrada. Entonces empezamos a ver cómo estos aspectos también se condicionan, ¿bien? Y nos vamos a la parte de la derecha. Bueno, a la parte de la izquierda primero, antes de terminar. Ahora, el hecho de estar ante muchas personas, el hecho de estar ante sitios cerrados, como bien noticia ahí, me licita. Ya empieza a elicitar respuestas condicionadas aversivas, ¿bien? Y ahora nos vamos a la parte de la derecha. Lo que nos dice arriba, ha tenido que salir 2 veces del aula porque no podía más. El hecho de estar encerrada ahora discrimina su respuesta operante de evitar, porque eso le permite escapar o evitar, vale la redundancia, de un reforzador negativo, ¿vale? Si a lo largo de mi historia de aprendizaje, por esa explicación que os he dado, se ha condicionado aversivamente el hecho de estar en espacios cerrados, pues cada vez que yo esté en un espacio cerrado, lo que voy a hacer es huir de ahí, escapar de ahí, porque eso me permite sentirme muy aliviado. Entonces me evita un reforzador negativo, o en este caso me escapo de un reforzador negativo, ¿vale? Porque si yo ya estoy en clase y huyo de ahí ante esa estimulación directa, pues lo que estoy haciendo es escapar, ¿bien? Y vamos por último, otra secuencia también importante. En una ocasión, mientras estaba en clase, oyó que la profesora decía su nombre y automáticamente empezó a sudar. Y pensó, me va a preguntar, y salió al pasillo fingiendo que se encontraba mal. Bien, como bien habíamos dicho, el nombre se había condicionado aversivamente, entonces ahora el nombre, como estímulo condicionado, es capaz de elicitar respuestas condicionadas de malestar. Pero, desde una vista más operante, como bien nos dice ahí, cada vez que escucha el nombre como estímulo discriminativo positivo, ¿qué avisa el nombre? De que la respuesta operante de ponerse a pensar, me va a preguntar, me va a preguntar, me va a preguntar, esa rumia constante, lo que le permite es reducir la incertidumbre y tener una sensación de control. ¿Bien? Me explico. Es decir, odia que le pregunte porque se pone muy nerviosa, porque así se ha condicionado en el pasado. Entonces, cada vez que le van a preguntar, cada vez que van a preguntar, cada vez que le van a preguntar, pues dicen su nombre de repente. Oye, Marina, ¿qué pasa ahí en la cabeza de Marina? Pues que se pone a pensar rápidamente en muchísimas cosas. Ay, me va a preguntar, no me va a preguntar, ¿qué va a hacer? Voy a mirar su cara. O, por ejemplo, imagínate que no la ha nombrado todavía, pero está mirando en la clase para preguntar. Pues, ay, me está mirando, me va a preguntar a mí, voy a esconderme. Todas estas conductas verbales encadenadas, esta rumia constante, lo que permiten es, por un lado, escapar de un reforzador negativo, que es esa incertidumbre, lo que permiten es reducir esa incertidumbre, y por el otro lado acceder a ese reforzador positivo, que es la sensación de control. Porque si yo estoy pensando, ay, me va a preguntar, tengo más control sobre lo que va a pasar. Entonces no voy tan así como desnuda a ver qué pasa. Pregúntame lo que quieras que voy a hacer el ridículo. No, no, ya estoy preparada para que me pregunte. Entonces también es una forma de evitación. Estoy evitando la incertidumbre. ¿Bien? Y luego si nos vamos a la derecha, lo que nos dice arriba, cada vez que escucha su nombre, pues piensa, cada vez que piensa, me va a preguntar, pues eso consigue discriminar su respuesta operante de salir al pasillo fingiendo que se encontraba mal. Entonces, cada vez que escucha su nombre y todo esto, pues esto le permite pensar, esta rumia constante y demás. Pero es que a su vez esa rumia constante lo que discrimina es la respuesta operante de escapar de ahí, de irse, salir al pasillo diciendo es que me encuentro muy mal, fingiendo, porque eso le permite escapar de un reforzador negativo. Es decir, oye, estoy pensando, ay, me va a preguntar, no me va a preguntar, qué miedo, qué miedo. Eso me permite reducir la incertidumbre. Pero a su vez el pensamiento me está avisando, oye, estás pensando esto porque algo va a salir mal. Huye de ahí. Entonces el pensamiento discrimina la respuesta operante de escapar de la clase con una topografía de fingir que está enferma y demás, porque eso le permite escapar del reforzador negativo, pues de las respuestas condicionadas que le genera saber que le van a preguntar, del miedo porque le preguntan y la caga y demás. Bien. Entonces, una vez tenemos todo esto de aquí, todo esto, vamos a la intervención. Y fíjate qué fácil se plantea. O sea, una vez tenemos esto, ya lo tenemos todo. Bueno, primero, perdón, los objetivos. Esto se habla con la consultante y demás y obtenemos esto. Volver a ir a clase tranquila. Marina quiere volver a clase tranquila. Poder pasar menos tiempo en casa estudiando y quedar con sus amigas y poder exponer sin ponerse nerviosa y que le salga bien y demás. ¿Bien? Ok, pues para lograr estos objetivos y basándonos en el análisis funcional, pues mira lo que proponemos. Exposición con prevención de respuesta. Verás que cuando haya evitación, lo que vamos a proponer es una exposición. Es decir, ¿qué estás evitando? Este reforzador negativo. Perfecto, pues vas a exponerte a ese reforzador negativo. ¿Bien? O sea, vas a exponerte a eso que te está generando malestar y demás. Entonces, vamos a invitarla a que poco a poco participe en clase. Luego, revisar apuntes lo necesario, lo justo y necesario. O sea, Marina revisaba los apuntes para evitar esta incertidumbre y demás.
Pues ahora vas a revisar los apuntes para aprenderte la presentación y ya, ¿bien? Y luego ir aguantando cada vez espacios más cerrados con personas. Es decir, lo que vamos a ir haciendo, esto por supuesto, a ver, es que esto, como es una introducción y demás, tampoco quiero hacerlo muy complejo, pero lo que aquí hacemos es una jerarquía donde nos vamos a ir exponiendo pasito a pasito. Oye, ¿a ti te dan miedo los sitios cerrados? Vale, pues vamos a ir cada vez de sitios más abiertos a más cerrados, poquito a poco. Y poco a poco la persona se va a ir habituando y se van a ir extinguiendo ciertas contingencias, ¿bien? Entonces, esta sería la parte de exposición con prevención de respuesta. Luego, otra de moldamiento verbal, que es lo que conoceríamos como reestructuración cognitiva, ¿bien? Lo que desde una perspectiva más funcional. Claro, Marina piensa pues que no vale nada, tal, tal, tal. Pues aquí lo que iremos es reforzando diferentes aproximaciones sucesivas a pensamientos que sean más, digamos, que sean un poquito mejores, ¿bien? Que no le eliciten tanto malestar. Oye, ¿piensas que no eres buena? ¿Vale? Pues vamos a ir viendo porque esto no es correcto, vamos a ir desmontando esa creencia y reforzando aquellas creencias que sí sean más proterapéuticas, ¿bien? Luego, activación conductual, está dejando de quedar con las amigas por evitar y demás. Pues vamos a hacer que hagas planes con tus amigas, que toleres esa incertidumbre junto a la exposición con prevención de respuesta y te vas activando poco a poco. Oye, vamos a ver rutinas, tienes rutinas, haces deporte, tal. Hay que ir viendo todos estos tipos de aspectos que pueden fortalecer mucho y favorecer mucho alguna problemática, ¿vale? O sea, que pueden fortalecer problemáticas, no, sino favorecer hacia ellas. O sea, favorecer que es evitar. A ver, me estoy liando. O sea, favorecer el hecho de que la persona no tenga ese problema, ¿vale? Si nosotros empezamos a crear rutinas, oye, empieza a quedar con tus amigas, haz deporte, a lo mejor te estabas alimentando de esta manera, todo eso tenemos que explorarlo, lo que aquí evidentemente no da tiempo. Y luego podemos hacer también un role-playing en situaciones adversas, buscando que se desenvuelva mejor a la hora de llevar a cabo una exposición. Exposición oral, ¿vale? No exposición con prevención de respuesta. Exposición de clase, ¿bien? Oye, vale, a lo mejor no tienes las habilidades sociales para dar una exposición, para lo que fuera. Vamos a practicarlas en sesión, vamos a ello, ¿bien? Entonces, tenemos por un lado que vamos a ir exponiéndola poco a poco a estos aspectos y por otro que vamos a ir reforzando verbalizaciones que sean más proterapéuticas, por otro, activación conductual, oye, vamos a crear rutina, vamos a hacer esto, tal. Si es que favorece. Depende de lo que nos diga el análisis funcional. Lo que aquí, evidentemente, como se ha quedado corto, porque es un ejemplo, pues tampoco no tapa mucho. Y luego un role-playing, pues de estas situaciones y demás. Oye, ¿cómo reaccionarías si de repente un compañero se ríe de ti? Porque va a pasar, ¿vale? Hay que ir hablando de todo esto. Y una vez teníamos esto, pues literalmente te copio la misma diapositiva. Revisión y seguimiento. Alargamos cada vez el espacio entre sesiones y valoramos los cambios, ¿bien? Y esto sería todo de este caso, ¿bien? Me quedan dos más. Y me estoy dando prisa porque no quiero que el vídeo dure más de una hora, porque si no se hace muy denso. En 15 minutos o en menos te explico los dos siguientes casos. Son mucho más cortos, ¿vale? O sea, no son tantos como antes. O sea, el análisis funcional básicamente se aplicaría de esta manera. Pues como terapeuta pues puedes tener tu manera de hacerlo, de no hacerlo, de lo que fuera, pero digamos que la manera, los pasos a seguir más o menos, no hace falta tampoco a rajatabla, pero más o menos es esto. Recojo los datos, analizo funcionalmente, en base a ese análisis funcional, primero te lo devuelvo, que esto no lo pusimos aquí, pero, o sea, en el ejemplo como tal no lo pusimos, pero bueno, te lo devuelvo, te explico, psicoeducación, pim, pam, pum, hago el análisis, bueno, ya lo hice, el análisis funcional, hago la intervención basada en ese análisis funcional y valoro y hago un seguimiento. Fin, y damos el alta, fuera, ¿vale? Entonces, vamos con el siguiente. Laura, de 28 años, dejó de usar ascensores desde que quedó atrapada en uno durante casi una hora. Durante ese episodio sintió que no podía respirar y pensó que iba a morir. Y desde entonces, cada vez que se acerca un ascensor, siente ansiedad. Le sudan las manos y el corazón se acelera. Por eso, aunque trabaja en un séptimo piso, o sea, trabaja en un séptimo piso, fíjate la interferencia que le está generando este problema en su vida, siempre sube por las escaleras, evitando cualquier lugar donde se tenga que subir a un ascensor, incluso si eso significa rechazar una oferta de trabajo o cualquier invitación. Fíjate qué curioso. Prefiere cansarse antes de pasar por algo similar y demás. Vale. Y fíjate qué disposicional importante ahí abajo. Ya le había pasado algo similar hace 2 años, pero el ascensor volvió a funcionar a los 2 minutos. Pero ya le pasó. Esto es una disposicional en su historia de aprendizaje. Entonces, planteamos las variables disposicionales y operaciones motivadoras. Es mujer, que pudiera estar influyendo, en este caso parece que no. Tiene 28 años, también en este caso parece que no influye. Pero algo que sí que influye, que se quedó encerrada hace un tiempo, es decir, ya tuvo una experiencia parecida. Entonces eso va a afectar que se condicione a lo mejor o no ciertos aspectos. Bien. Luego, en las variables aquí no los puse, pero bueno, aquí por ejemplo estaría implicada esta variable disposicional de que se quedó encerrada, pero no la puse como tal, pero tenedla en cuenta. Hipótesis de origen, ¿cómo se originó el problema? Pues de repente se queda atrapada en un ascensor durante casi una hora. Pues el ascensor, como estímulo condicionado, se asocia al estímulo incondicionado del encierro, que naturalmente produce las respuestas incondicionadas de malestar, pues ahora hace que el ascensor también produzca malestar. ¿Bien? Fácil. Hipótesis de mantenimiento, pues cada vez que ve un ascensor como estímulo discriminativo, eso evoca su respuesta operante de escapar de ahí en caso de que esté en el ascensor o de evitar en caso de que no quiera ir a cualquier plan y demás, porque esto le permite escapar o evitar respectivamente un reforzador negativo. ¿Bien? Esta es fácil.
¿Y qué intervención hacemos basado en esto? Pues una EPR, evidentemente, una exposición con prevención de respuesta. Hacemos una jerarquía para ir aproximándose a los ascensores poco a poco. Oye, ¿te da miedo los ascensores? Vale, pues vamos a ir probando. ¿Qué es lo que menos miedo te da? Bueno, pues ver una foto de un ascensor me da un poquito de miedo, pero no tanto. Pues empezamos por ahí. Luego, vale, me puedo quedar en un ascensor, pero si se queda la puerta abierta, ¿eh? O sea, entro contigo y salimos. Vale, perfecto. Hasta ir poco a poco a llegar al momento en el que se suba un ascensor y baje 7 plantas, por ejemplo, o suba. ¿Se entiende? Y vamos al último caso. Lo siento que vaya tan rápido, pero no puedo hacer que el vídeo dure más de una hora. Es demasiado. Fíjate este caso, qué curioso. Te lo traje, esto no lo vas a ver casi en ninguna formación, algunas sí, evidentemente, pero esto te lo traje porque te quiero mucho. Y de verdad, no lo vas a ver o sea, lo vas a ver en muy poquitos lados. Yo esto lo aprendí en Madrid, o sea, fui de Gran Canaria hasta Madrid a aprenderlo de la doctora María Jesús Froxán Parga, que todos admiramos, yo creo. Alucinaciones y delirios. Fijaos, Carlos, de 35 años, camionero que conduce 10 horas al día, disposicional como una casa, ahora verás por qué, sufrió un accidente automovilístico grave en el que un claxon sonó justo antes del impacto. Aunque sobrevivió sin lesiones físicas mayores, desde entonces empezó a escuchar ese mismo claxon en su cabeza cada vez que se acercaba a un coche. Pip, pip, pip. Alucinación, muchos dirían, está loco, está loco, está loco, hay que encerrarlo, pero como nosotros trabajamos desde el análisis funcional y sabemos que es lo más normal del mundo, lo vamos a entender bien. Al principio solo se oía cuando veía autos similares al del accidente, pero pronto comenzó también a escuchar esa alucinación, o sea, a tener esa alucinación, a escuchar el claxon cuando veía una bicicleta, por ejemplo, cuando veía una moto o un camión. ¿Bien? Generalización, ya voy avisando. Con el tiempo, Carlos llegó a la conclusión de que los conductores de estos vehículos no solo quieren asustarlo, sino que en realidad estaban intentando matarlo. Fíjate qué delirio, ¿eh? Delirio paranoide, de persecución, lo que fuera. Esta idea se volvió fija y aunque su familia insiste en que evidentemente esto no es real, él afirma que gracias a esta creencia puede mantenerse alerta y evitar que le hagan daño. Os lo he puesto a huevo, ¿eh? O sea, evitar que le hagan daño. Te he hecho el análisis funcional solo en la recogida de información. Uy, que me sonó el móvil. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Vale, y esa sensación de estar preparado, pues le da una cierta calma y por eso no se cuestiona lo que piensa, ¿vale? Vamos a analizar esto funcionalmente. Tendremos en cuenta, evidentemente, aquellas variables disposicionales y operaciones motivadoras que estén afectando. Hombre, parece que no afecta, 35 años parece que no afecta, pero bueno, son potenciales, digamos, variables disposicionales, y que conduce 10 horas al día. Esto, el hecho de que conduzca 10 horas al día, pues hizo más probable que tuviera ese accidente y que empezase a crear esas alucinaciones y demás, ¿vale? Entonces vemos cómo hay ciertas variables que afectan. Entonces, hipótesis de origen, ¿cómo se estableció el problema? Pues de repente, el coche, bueno, estaba con el camión y tal, bueno, da igual. El coche, es decir, la persona iba conduciendo. ¿Qué pasa? Que de repente le viene un coche de frente. Y toca el claxon, evidentemente, porque va a tener un accidente. ¡Pi, pi, pi! ¡Pum! Y el choque, el accidente. ¿Qué pasa? Que justo la persona está viendo el coche de frente, ¿vale? Y justo suena el claxon. De repente, el coche se asocia al claxon. Y el sonido del claxon, es decir, el hecho de apretar el claxon, elicita, evidentemente, naturalmente, respuestas incondicionadas de escuchar, de percibir el claxon, ¿vale? Esto es importante que lo entiendas, es decir, yo ahora mismo estoy hablando, ¿vale? El hablar es un estímulo incondicionado que en ti está elicitando respuestas incondicionadas de percibir el sonido, ¿vale? Esto está activando tu corteza cerebral, auditiva, primaria, lo que fuera, y esto está haciendo que estés percibiendo el sonido. Pues estas cosas, estas ondas que están saliendo por mi boca, que están traducidas o sea, a ver cómo lo digo, que el ordenador está traduciéndolo a señales no sé qué, no sé cuánto, y luego lo devuelve a ti también en forma de ondas sonoras. Eso, como estímulo incondicionado, es capaz de elicitar, naturalmente, evidentemente, porque son ondas sonoras, a no ser que tengas una afección auditiva, pues la respuesta condicionada de percibir el sonido. Bien, pues el hecho de ver el coche se asocia al sonido. Entonces, ahora cada vez que veo el coche, escucho el claxon. Esto, por supuesto, ocurre en casos muy aislados. Pueden haber otras disposicionales como alguna alteración cerebral, que esté tomando ciertos medicamentos, el hecho de que el accidente sea muy trágico. Todo esto puede afectar a que sea una alucinación, porque hay mucha gente que ha tenido un accidente y no tiene alucinaciones. Pero bueno, en este caso, sí. ¿Y qué pasa? Luego, por generalización, también lo escucha con las bicicletas, con los camiones y demás. Vemos como una alucinación, algo que parece muy loco, pues se ha creado por condicionamiento clásico. Y luego, el delirio, que se mantiene por condicionamiento operante. Ante el estímulo discriminativo de ver un coche, eso evoca la respuesta operante de pensar que van a por mí, porque ¿qué pasa? El hecho de pensar que vienen a por mí, que van a atropellarme, que van a hacerme daño, es que en este contexto, piensa lo adaptativo que es. El hecho de pensar que me van a hacer daño, ¿qué me permite a mí? Escapar de una estimulación muy aversiva. Es decir, me permite escapar de un reforzador negativo, que en este caso es el hecho de pensar que me van a hacer daño. ¿Se entiende? Es decir, yo pienso que me van a hacer daño, ¿vale? O sea, perdón, lo que me permite es escapar de la posibilidad de que me vayan a hacer daño. Ya me hicieron daño una vez, ¿vale? El coche vino a por mí. Bien,
Ahora yo empiezo a pensar que me van a hacer daño. Esto es muy adaptativo, ¿por qué? Porque me permite evitar que me hagan daño. Si yo voy pensando, si yo estoy alerta de me van a hacer daño, me van a hacer daño, me van a hacer daño, ¿qué me permite evitar eso? Pues que me hagan daño. Yo no quiero que me hagan daño. Pues si me pongo a pensar que me van a hacer daño, esa respuesta operante me hace escapar del reforzador negativo de la idea que me genera saber que me van a hacer daño, porque no te están haciendo daño como tal. Y también te permite acceder a un reforzador positivo, que es esa sensación de calma y demás, como nos explica aquí. Intervención aquí, bueno, esto es un poquito más complicado, pero evidentemente también una exposición con prevención de respuesta, donde poco a poco vamos actuando con normalidad ante el claxon, seguramente ante la respuesta del claxon, aunque no lo pusimos, pero seguramente hay respuestas de evitación, de escape, de ¡ah, no, un claxon, un claxon! Y se tapa los oídos o cualquier cosa o sale corriendo, ¿vale? Pues hay que ir normalizando poco a poco en terapia y demás, que ante ese claxon tenemos que actuar con normalidad y poco a poco ir aproximándonos a los coches, hacemos esa jerarquía y no actuar con esa evitación. Oye, nos metemos en un coche, ves que no pasa nada, cogemos un poquito el coche, ¿vale? Poquito a poco todo y valorar un posible amoldamiento verbal para ir pues incentivándole a que haga esta exposición. Y eso sería todo. Ya está, me voy porque esto es una hora de vídeo y no quiero pasarme de aquí. Recomendación, introducción, bueno, análisis funcional de la conducta de engrama. Teoría y casos prácticos. Esto digamos que engloba todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás. Os lo recomiendo muchísimo, tenéis un 20% de descuento. Advertencia, cualquier fallo, cualquier error, recuerda, lo tienes en la descripción del vídeo. Gracias, un fuerte abrazo, os quiero muchísimo. Quedan solo 2 vídeos, ya se acaba esta serie, no. Y espero que lo hayas entendido. Cualquier duda, en mi Instagram, en mi correo o en los propios comentarios de YouTube. Un fortísimo abrazo y muchísimas gracias. Y perdón que tenga prisa ahora, pero repito, como me pase, el vídeo también se empieza a laguear y hay problemas. Un besazo, mi gente, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este vídeo. Adiós.